Dios les bendiga, mis queridos hermanos, Iglesia del Señor. Tengan la amabilidad y se ponen en sus pies. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te imploro en esta mañana que pueda predicar bajo la autoridad de tu santa palabra y que tu Santo Espíritu sea confirmando el mensaje en el corazón de los oyentes. Te lo pido y te lo imploro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen por favor asiento, hermanos. Vamos a continuar nuestra serie de mensajes sobre la observancia del Día del Señor. Nuestro texto base es Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo 11, que nos habla del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el sermón pasado hablamos de la peligrosidad de tener pensamientos errantes o vanos o distraídos al oír la palabra de Dios en el día del Señor. Dijimos que estos pensamientos errantes son producidos en primer lugar por Satanás, pero también de nosotros mismos, esto es, por nuestras propias concupiscencias, mostrando de esta manera irreverencia y falta de temor y amor por la palabra de Dios. Pero también nos encontramos comúnmente al oír la palabra de Dios en el día del Señor con la soñolencia del cristiano. El adormecimiento al oír la palabra es muy irreverente. Qué despiertos se demuestran cuando están o van en medio de las diversiones del mundo, pero cuando están en la adoración, ¿qué dormidos? Es como si el diablo les hubiese dado a tomar valeriana o amapola para que se duerman. Una actitud soñolienta al oír la palabra de Dios es muy pecaminosa. No estamos buscando el perdón de nuestros pecados en el amado Cristo cuando estamos en el día del Señor. El preso se quedará dormido o caerá de sueño mientras está pidiendo perdón por sus crímenes. En la predicación de la palabra no es partido Cristo como el pan de vida. Se caerá de sueño un hombre sobre su comida. ¿Qué es peor? Quedarse en la casa y no oír el sermón, que escuchando el sermón se quede dormido. Es lo mismo que les preguntara ¿qué es peor, ser frío o tibio? Los fríos se quedan en la casa sin oír el sermón,
Pero los tibios, a pesar que vienen a oírlo, muestran una actitud soñolienta. Y por eso es que el Señor dice en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren, les tengo una mala noticia. Amigo, tal vez cuando estabas dormido, la verdad de Cristo te fue entregada para la conversión de tu alma. Hermano, cuando estabas dormido, tal vez te fue entregada la verdad de tu amado Redentor para santificar tu corazón. Además, dormirse es muy ofensivo en el día del Señor. No solamente porque deja muy entristecido al Espíritu de Dios, sino que también dejas muy entristecido al ministro. Porque es muy triste de que después de una larga semana de estar en oración y en estudio de la palabra de Dios, sus oyentes se quedasen dormidos, dando una muestra o evidencia de poca importancia por su trabajo. Le ofende a Dios tal desprecio en la adoración, verlos bien despiertos en sus negocios, en su empresa, pero verlos bien dormidos en el culto o en el templo. Por eso es que el Señor Jesucristo nos exhorta a nosotros, así como exhortó a Pedro y a los otros discípulos en Getsemaní, cuando les dijo en San Mateo 26:40, así que no habéis podido velar conmigo una hora. No niego que un hijo de Dios, a veces por su debilidad o por estar enfermo de anemia, pueda caer dormido en un sermón. O que hay predicadores extremadamente aburridos que pueden producir soñolencia, y quiera Dios que yo no haga parte de esta lista. O que hay sermones extremadamente largos, de tal manera de que el cuerpo no pueda resistir el cansancio y quedarse dormido. O incluso caerse de la silla y morir. Como fue el caso de aquel joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, rendido en un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Y vencido del sueño, cayó de un tercer piso abajo y fue levantado muerto. Aunque con la bendición de tener un apóstol allí, él fue nuevamente resucitado. Pero de seguro, en el caso mío, si alguno falleciese aquí, permanecería muerto. Este caso está en Hechos capítulo 20, versículo 9. Pero si lo hace voluntariamente es pecado. Como por ejemplo quedarse a altas horas de la noche viendo televisión o en internet o en compañía de familiares o amigos. Después de esto, ¿no debería de esperarse una soñolencia al oír el sermón del domingo? El sol puede estar en un eclipse, pero no a menudo. Entonces, escuchen bien, amados hermanos,
tener una costumbre o un hábito de quedarse dormido en el sermón, ¿sí?, es algo extremadamente pecaminoso. Y así de esta manera profana el santo mandamiento. Tengo un remedio muy bueno para darles de parte de Dios, para que lo usen en su dieta espiritual, para que te cures del adormecimiento y escuches la palabra de Dios con temor reverente. Deseo compartirles realmente un remedio, unas recomendaciones y el beneficio que tendremos de oír atentamente la palabra de Dios como un antídoto en contra del adormecimiento al oír la palabra de Dios. En primer lugar, el remedio se basa en 5 recetas. ¿Lo escucharon? El remedio se basa en 5 recetas. La primera receta es que debes de comprender de que Dios nos habla en su palabra a través de su Hijo Jesucristo. Dios ha hablado desde la antigüedad de diversas maneras, muchas veces por medio de sus santos profetas. Lo hizo en sombras, en figuras. Pero ahora, en el Evangelio, en este tiempo, nos habla eficazmente a través de su Hijo Jesucristo. Según Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Al ser Cristo la palabra inmediata y última de Dios, en Isaías capítulo 11, versículo 4, se dice que la predicación de la palabra es llamada el espíritu de sus labios. Y por eso es que también se nos exhorta a estar bien atentos, poniendo nuestros oídos en el cielo. Porque Cristo ahora nos habla desde el cielo por medio de su nuevo pacto que fue ratificado por su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, que habla muchísimo mejor que la sangre de Abel. Es un rey que habla a sus súbditos. Léalo en Hebreos capítulo 12, versículo 24 y versículo 25. Hebreos 12, 24 y 25. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Un cuerpo soñoliento es una señal o evidencia de rechazar la palabra de Cristo, cuyo evangelio trata del nuevo pacto y de la sangre que lo valida. Los ministros son solamente instrumentos, vasos de barro, pero es el Espíritu viviente de Cristo que sopla sobre ellos. Cuando escuchamos la palabra de Dios,
debemos de pensar de que es Cristo que habla a través de ese predicador. Así como el Espíritu de Cristo habló en la antigüedad por medio de sus santos profetas. Esta revelación está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Primera de Pedro 1, versículo 10 y versículo 11. Escuchen: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Los tesalonicenses, cuando oyeron la palabra predicada por medio de San Pablo, ellos la recibieron como si fuese directamente de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y asimismo confirma el apóstol en esta misma carta de que quien rechaza la palabra no rechaza al hombre, sino a Dios. Capítulo 4, versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando Samuel supo que Dios, el Señor, le hablaba, él respondió de esta manera en Primera de Samuel 3:10: habla, que tu siervo oye. ¿No estaremos nosotros dispuestos a oír a aquel que ha salvado nuestras almas con su sangre carmesí? Si nosotros no escuchamos a Dios cuando nos habla por medio de Jesucristo, Él tampoco nos escuchará a nosotros cuando le hablemos por medio de su Hijo. Segunda receta: considera los temas importantes y serios que nos son entregados en Cristo al oír su palabra. ¿Lo escucharon? Consideren los temas importantes y serios que nos son entregados en Cristo al oír su palabra. Moisés dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, lo siguiente. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os hemos puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Pueden los hombres ser insensibles a la palabra y estar soñolientos cuando los temas de suma importancia del cielo y eternos son predicados? Predicamos la fe salvífica, la santidad de vida, el día del juicio y
la retribución del castigo eterno. Miren, aquí la vida y la muerte está delante de ustedes. ¿Lo escuchan? La vida y la muerte está delante de ustedes. ¿Y no requiere esto una atención seria? Quiero que sepas que Cristo siempre te es ofrecido a través de la predicación de la palabra de Dios. Y si tú le recibes siempre como se te es ofrecido o presentado en la predicación de la palabra, pues escoges la bendición y la vida eterna. Pero si tú rechazas a Cristo, ¿sí?, estás escogiendo ¿qué? La muerte eterna y la maldición. Cristo vino al mundo como la luz. Él es la palabra que alumbra tu sendero. Pero los hombres malos y perversos amaron más las tinieblas. Ellos aborrecieron la luz, la cual es Cristo. Ahora bien, amados hermanos, pero si tú estás en Cristo como tu luz verdadera, podrías dormirte cuando en cada sermón la salvación y la condenación está frente a ti. Si una carta te fuese leída sobre asuntos especiales donde tu vida y tus propiedades están involucradas, ¿no prestarías tú mucha atención? En la predicación de la palabra, tu salvación está involucrada en Cristo. Y si has de escuchar al Señor Jesucristo, debes de hacerlo ahora. No lo pospongas. Porque como dice Deuteronomio 32:47, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Tercera receta: el adormecimiento al oír la predicación agrada a Satanás y afrenta a Cristo. Satanás sabe muy bien que no tener importancia por este deber de oír la predicación es como si no cumpliera nada. Lo que el corazón no hace, no es hecho. Y Satanás siempre busca que escuchemos fría o tibiamente. Y así Cristo es afrentado. Por eso Él dice a los tales, ¿sí?, o les produce nauseandez, ¿sí? Es decir, para ellos son nauseabundos, ¿sí? Y nuevamente dice en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Y una vez más Cristo dice en San Mateo 13:13, dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque aunque están oyendo la palabra, mire, no le dan la importancia. No solamente teniendo pensamientos errantes o vanos, sino también oyendo a medias tintas, quedándose dormidos. Por eso es como si no oyeran nada. No agrada a Satanás, viendo que los hombres
no solo se queden en sus casas sin oír el sermón, sino que aún oyéndolo, se queden dormidos como si sus cuerpos estuviesen en una cama. Y no afrenta esto a Cristo al oír su palabra con indiferencia, siendo sacados los hombres de su deber de oír, estando en el lugar de su deber. Miren, un cuerpo adormilado al oír la palabra de Dios es muy propenso de que Satanás le arrebate la bendición de Dios que está en sus manos, que le saque el pan de la boca. Mire, sus cuerpos están en el culto, pero sus corazones están en la empresa o en sus negocios. Por eso muy bien dijo el Señor: oyendo no oís. Cuarta receta: cada sermón puede ser el último que Cristo te es presentado como Salvador. ¿Lo escucharon? Cada sermón puede ser el último en que Cristo te es presentado como Salvador. Puedes que nos vayamos del lugar de oír al lugar del juicio. ¿Lo escucharon? Podemos salir de este lugar donde estamos escuchando la bendita y santa palabra de Dios y salir al lugar del juicio. Y no habremos de dar atención reverente al oír la palabra de Cristo, siendo Cristo el cual es presentado como aquel que nos salva de la ira venidera. Como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 1:10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Todo verdadero creyente tiene una expectación ansiosa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y solamente a través de la bendita predicación de la palabra de Dios es que es encendido ese anhelo, recordándosenos de que solo a través de Cristo podemos ser librados de ser objetos de tal ira santa por su gracia. Pero pensamos que cuando entramos al templo donde se reúne la iglesia, no será la última vez que Dios aconsejaría tu alma de este día al oír su palabra. Mire, todo el afecto de nuestra alma debería de estar encendido al oír la palabra predicada. No sea que te acontezca lo de las vírgenes insensatas, que cabecearon todas y se quedaron dormidas, porque no se prepararon, llenando sus lámparas de aceite. Que esto es un tipo de la llenura de la palabra de Dios en el corazón. Pero luego escucharás el clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Pero debido a que tienes tu corazón vacío de la palabra de Cristo y por hacer caso omiso a su palabra, por quedarte dormido, Él se irá con las vírgenes prudentes para las bodas del Cordero y cerrará la puerta. Después tú gritarás amargamente: Señor, Señor, ábrenos. Pero responderá el esposo celestial: de cierto te digo, no os conozco. ¿No será este el último sermón
que toque la alarma de la muerte en tus oídos? Entonces, ¿con qué atención y devoción deberíamos oír? Quinta receta: debes de darte cuenta debes de dar cuenta a cada sermón que oyes. ¿Lo escucharon? Debes de dar cuenta de cada sermón que oyes de Cristo. Dice San Lucas capítulo 16, verso 2: da cuenta de tu mayordomía. Así Dios te dirá: da cuenta de cada sermón que tú has escuchado, donde Cristo te ha sido iluminado. ¿Has sido afectado por la palabra de Dios al contemplar la gloria de Cristo? ¿Te has beneficiado de ella al recibir el perdón de tus pecados y ser nutrida tu alma? Siéndote presentado Cristo como el don supremo. Pero ¿cómo puedes dar una buena cuenta si has tenido pensamientos errantes? ¿Cómo puedes dar cuenta de una buena mayordomía si te has quedado dormido al oír el sermón? Que ni siquiera has tomado algunas notas de lo que se te ha dicho. Miren, al juez que tenemos que dar cuenta es Dios. Si fuésemos a dar cuentas a los hombres, podríamos falsificar las cuentas, pero es a Dios que tenemos que dar cuentas. Y Él es un Dios tan justo que no puede ser sobornado. Él es un Dios tan sabio que no puede ser engañado. Por lo tanto, si hemos de dar cuentas a tal juez imparcial, ¿cómo deberíamos de escuchar cada palabra predicada, donde Jesús se nos es presentado como el misterio revelado del Evangelio, recordándosenos que tenemos que dar cuenta? Que todo esto sacuda la distracción y adormecimiento al oír, y tengamos nuestros cuerpos receptivos y nuestros oídos estén bajo el yugo de la palabra. Porque como dice San Pablo en 1 Corintios 6:20, no solo con nuestra alma o espíritu debemos de glorificar a Dios, sino también con nuestros cuerpos, porque son ¿de quién? De Dios. En segundo lugar, debemos de tener en cuenta 6 recomendaciones que deben de ser atendidas. Así como el médico te dice, debes de tomarte esta medicina, pero te voy a dar unas recomendaciones, ¿sí? Cuídate del frío. Lo primero que vimos fue el remedio, pero ahora venimos a ver las recomendaciones. La primera recomendación es: cuídate de la curiosidad. Miren, esto puede ser un obstáculo, ¿sí?, para que la palabra de Cristo sea inefectiva. Vuelvo y repito. Esto puede hacer que la palabra de Cristo sea inefectiva o ineficaz. Algunos vienen a oír la palabra no tanto para obtener la gracia de Cristo, sino para obtener nociones. ¿Lo escucharon? Pablo dice en 2 de Timoteo 4:3 que algunos tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Solo quieren oír novedades y buscan sus propios predicadores para que les halaguen sus oídos.
solo el oído, mas no que sea quebrantado su corazón por la verdad de Cristo. Cuenta San Agustín de Hipona que antes de su conversión, él iba a oír a San Ambrosio por su elocuencia, pero no por la espiritualidad del sermón. Ahora noten lo que dice Ezequiel capítulo 33, verso 32. Ezequiel 33, verso 32. Dice: y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Muchos vienen a la palabra solo para que sus oídos sean halagados. A muchos les gusta solo la melodía de la voz. Solo les gusta la miel de la voz, la melodiosa voz. Solo les gusta eso, ¿sí? Solo les gusta las novedades de las opiniones, pero no les gusta poner por obra la palabra de Cristo. Como dijo Thomas Watson, estos aman más el adorno del plato que la comida. Y San Pablo se encuentra también con esto, con los atenienses. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 21 lo siguiente: Hechos 17, 21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír ¿qué? Algo nuevo. Les gusta ser agradados, pero no edificados. Es como la mujer que usa maquillaje de diferentes colores para pintar su cara, pero descuida su alma. Se pinta, se adorna con hipocresías curiosas, pero descuida la salud de su alma. Oír así, pretendiendo de que la palabra de Cristo fue hecha como lisonja para el oído, es una irreverencia terrible. Porque realmente la palabra de Dios fue hecha como espada para partir el alma, como martillo para quebrantar el corazón, como trigo para alimentar la mente, como luz que alumbra nuestro sendero. Segunda recomendación: cuídate del perjuicio. El perjuicio está en contra de las verdades de Cristo predicadas. Los saduceos tenían perjuicio en contra de la doctrina de la resurrección. Dice San Lucas 20:27. También algunos discípulos murmuraban de la doctrina de Cristo porque la tenían como carne cruda. Según San Juan 6, versos 60 y 61, ellos exclamaron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Y Jesús les dijo: ¿esto les ofende? Porque supo de que había ¿qué? Murmuración entre ellos.
¿Sabían ustedes que a veces el perjuicio es en contra de la persona que está predicando? Dice Primera de Reyes 22:8 lo siguiente. Primera de Reyes 22:8. Escuchen los que no han encontrado el texto. Dice: el rey de Israel, mire, respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. El perjuicio impide el poder de la palabra. Si un paciente tiene un concepto malo de su médico, él no se tomará ninguno de sus medicamentos, por muy buenos que puedan ser. El perjuicio en la mente es como un cólico en el estómago, que impide la virtud de los alimentos. Así el perjuicio envenena la palabra de Dios y impide que sea eficaz en tu vida. Tercera recomendación: cuídate de la codicia. Miren, la codicia no es solo obtener ganancias mundanas e injustas, sino también amarlas desordenadamente. ¿Y sabían ustedes que la codicia o la avaricia es un gran impedimento para que tú escuches la palabra de Dios? Nota lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 13:22. Mateo 13:22, en la famosa parábola del sembrador. Mateo 13:22. ¿Qué dice? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero miren, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Una evidencia apropiada cuando se le está predicando la palabra de Dios a un codicioso es que está pensando, mientras escucha el sermón, en las vanidades de este mundo. Tiene su celular arreglando negocios. Su corazón está en la empresa o en sus negocios. Vayan por favor a Ezequiel 33:31. Ezequiel 33, verso 31. ¿Están allí? Mire, y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El hombre que es avaro, que tiene su corazón inclinado a la avaricia, rechaza la palabra de Cristo. Más aún, blasfema la palabra del Señor y su doctrina. Y esto era lo que hacían los fariseos cuando escuchaban la palabra de Cristo. San Lucas 16:14. San Lucas 16:14. Escuchen atentamente. Y
Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? Ávaros. ¿Y qué pasaba? Se burlaban de él. Cuarta recomendación: cuídate de la parcialidad. La parcialidad significa que me agradan ciertas verdades, pero otras no. Amamos oír del cielo y no del infierno. Amamos escuchar que reinaremos con Cristo, pero no que sufriremos por Él. Amamos el hablar del amor, pero no de la ira. De la gracia, pero no de la justicia. Amamos que nos hablen de los asuntos sencillos o deberes fáciles de la religión, pero no de las que son más difíciles o complicadas. Como por ejemplo, saca tu ojo y córtate la mano. Saca el pecado de tu corazón o mortifica ese pecado que tanto amas. Nos gusta que nos digamos palabras agradables, pero no de exhortación. Nos gusta el consuelo de la palabra, pero no las reprensiones. Como Herodes, que le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Se alegraba muchísimo de sus verdades, pero le aborrecía cuando le hablaba o le confrontaba de su adulterio. Quinta recomendación: cuídate del juicio. ¿Lo escucharon? Algunos, en vez de juzgarse a sí mismos sus propios pecados, se sientan como juez para juzgar al predicador. Dicen, el sermón tenía demasiado hielo o fue demasiado largo. Y todos los domingos hacen asado de pastor. Cada uno arranca su porción, cada uno aporta su crítica. Son prontos para juzgar o criticar que para practicar el sermón. Y Dios juzgará a los que juzgan. Cristo dice en San Mateo capítulo 7, verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sexta recomendación: cuídate de la desobediencia. ¿Lo escucharon? Cuídate de la desobediencia. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Dios, por medio de la predicación de su palabra, acompañada con milagros, rechazaron a Cristo, a la palabra hecha carne. Yo ruego al Señor, ¿sí?, que no haya entre nosotros ninguno que rechace voluntariamente a Cristo y su evangelio. La palabra no es solo para oírla, sino para obedecerla. Mire, querido hermano, después de oír la verdad, ¿serán tan insensatos de no obedecerla y quedarse por fuera del reposo en Cristo? Como exhorta Hebreos 3:18, y a quienes, dice, juré que no entrarían en mi reposo, sino los que desobedecieron. Y tercero, el beneficio, la salud.
después de tomarnos el remedio y recibir las recomendaciones, ¿sí?, ¿qué debemos de esperar de esto? El beneficio o la salud, ¿sí? Pero para recibir esta salud debes de venir a la palabra, ¿sí?, con el propósito de Dios. Ven a la palabra para ser edificado como miembro del cuerpo de Cristo y para ser hecho más semejante al Hijo de Dios. Este es el fin principal de oír la palabra predicada. Y este es el oficio del ministro al predicar la palabra. ¿Quieren notarlo? Vayan por favor a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. ¿Están allí? Mire, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchos vienen a oír la palabra con otro fin, tal vez porque está de moda, o para tapar la boca de la conciencia, o para no quedarse sin identidad cristiana. Pero tú ven a la palabra de Dios para ser hecho más santo y para que te conformes más y más a la santidad del Hijo de Dios. Hay algo totalmente diferente, ¿sí? Hay algo totalmente distinto. Como cuando una persona va a un vivero por flores para ponerlas en su matera de adorno. Pero otro es el que va por plantas para hacer medicamentos o remedios. Mira, ven a la palabra, la cual es Cristo mismo como el médico eterno para que seas curado. Así como Naamán el sirio, que fue al río Jordán para ser curado de su lepra. Asimismo Cristo limpia del corazón la lepra del pecado. Por eso es que dice claramente Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. Crecer en salvación no es otra cosa que ser transformado cada día a la imagen y semejanza de el Señor Jesucristo. Este no es un propósito glorioso. Este es el fin de oír la palabra de Dios y de obedecerla, ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Así como el sello de un rey deja su estampa para que su decreto tenga el fin que se ha propuesto, escuchen esta maravillosa noticia del Evangelio. Así el Rey de Gloria ha designado que por medio de la predicación de su palabra pueda ser posible, imprimido
la estampa del Señor Jesucristo, de su santidad en tu corazón. Esfuérzate para que esta virtud de la palabra sea un beneficio para ti. Así como el agua de celos, que era usada por el sacerdote, allá en Números 5:27, para probar la inocencia o la culpabilidad de aquella mujer que era llevada por su marido por una sospecha de adulterio. Que así la palabra de Dios, que te cela con un celo santo, cumpla estas dos funciones: que mate tu pecado y que tu alma sea bendecida por la gracia de Cristo. Padre amado, te ruego, te imploro en el nombre del Señor Jesús, que esta iglesia te glorifique tanto en su cuerpo como en su espíritu, porque a ti te pertenecemos enteramente, oh Dios. El sacrificio de Cristo no solo redimió nuestras almas, sino que también compró nuestros cuerpos. Edúcanos, Señor, disciplínanos, Señor, para reverenciar tu palabra, para darle la gloria de vida a tu nombre cuando la escuchemos en tu día santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.